Bueno, nosotros estamos viendo las notificaciones, que son muy importantes las notificaciones, porque si no se notifica una resolución judicial, esa resolución judicial de alguna forma no está produciendo su efecto. La notificación le da eficacia a esas resoluciones judiciales. Vimos la notificación personal, vimos la notificación por el artículo 44, y ahora corresponde ver otro tipo de notificación, que es la denominada notificación por cédula. Miren, lo más fácil para entenderla es, como particularidad de la notificación por cédula, es que esta se entrega por el ministro de fe, es decir, el receptor judicial. No existe notificación por cédula por el tribunal ni por el secretario del tribunal. Esta notificación por cédula se practica exclusivamente por el receptor judicial. Y como el receptor judicial solo puede notificar fuera del tribunal, esta se practica fuera del tribunal. ¿Y dónde? Exclusivamente, imagínense las diferencias que ya le estoy diciendo con la notificación por cédula. En este caso, en la notificación por cédula solo se notifica en el domicilio del notificado, que no necesariamente es el demandado, puede ser el demandante o demandado. ¿Se fijan? Ya hay una diferencia con la notificación personal. Es donde se puede practicar, fuera del tribunal, en específico el lugar, el domicilio de la parte que se ha de notificar. Fíjense otra diferencia. ¿Qué es lo que se entrega? ¿Qué es lo que se notifica? A diferencia de la notificación personal y la del 44, que esa es la más completa, esta no. Esta, tú lo único que tienes que notificar en la práctica es la resolución, con los datos de la causa, es decir, rol, tribunal, materia. ¿Se fijan? En cambio, en la notificación personal es mucho más completa. Tiene que ir, además de la resolución, tiene que ir la solicitud, que puede ser la demanda u otra solicitud. Y en general va todo, porque uno generalmente le asocia la notificación personal a la primera notificación, po. Y se notifica todo, ¿ah? Todo lo que hay en la práctica pasa así, dentro del proceso todo lo que hay se notifica, porque como la primera actuación judicial se notifica todo, si hay escrito o no hay escrito. En cambio acá lo que se notifica es la resolución judicial, nada más. También el tema de los requisitos, obviamente es una actuación procesal en días y horas hábiles. Fíjense aquí, y hay una diferencia. En la notificación personal, en el tema de los días y horas, tiene incluso algunas particularidades que se pueden notificar en un espacio público, y en ese caso no hay día inhábil, no hay hora inhábil. En cambio aquí se aplican las reglas generales. Se notifica en horario de las actuaciones judiciales, que va de 6 a 10 de la noche. Bueno, ¿qué más? El tema de esta notificación, como ya les dije, se notifica solo en el domicilio del notificado. Bueno, aquí, miren, esto es lo que nos interesa ahora. ¿Qué es lo que nos interesa en la notificación por cédula? La verdad que el tema es quién notifica es el receptor judicial y él es el que se encarga de notificarte. Por lo tanto, ahí uno, la verdad que no tiene mucha injerencia. Pero ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que uno debe aprenderse para el tema práctico de esta famosa notificación por cédula? Que te notifican en el domicilio. ¿Pero en qué domicilio? ¿El que dice el demandante respecto al demandado? ¿El que dice el demandado? ¿Por qué? Porque el demandante en su demanda se señala el domicilio del demandante. Ya, listo. En la demanda tenemos el domicilio del demandante. Ahí se le notifica al demandante por cédula. Pero ¿qué pasa con el demandado? Cuando se notifica la demanda, se notifica en el domicilio que el demandante dio. Esa es la notificación personal o por el 44. Pero el artículo 49 nos señala una especie de obligación, de una carga procesal, que es que las partes deben designar un domicilio dentro del límite urbano donde funciona el tribunal. ¿Para qué? Para efecto de estas notificaciones por cédula. Es decir, cuando te notifiquen a ti la demanda en tu domicilio,
El demandado, cuando haga su primera presentación, que generalmente es contestar la demanda o oponer excepciones, él fija un domicilio, que puede ser el mismo en el cual se te notificó personalmente u otro domicilio. Y generalmente se da otro domicilio. ¿Cuál? El del abogado. Por ejemplo, imagínense que el juicio es en Temuco y el demandado tiene domicilio en Punta Arenas. La demanda debe ser notificada en el domicilio del demandado, es decir, Punta Arenas. Pero para los efectos de este tipo de notificación por cédula, existe esta obligación, que está en el artículo 49, de que ese demandado que vive en Punta Arenas, independiente que se le haya notificado personalmente en Punta Arenas, porque eso, allá está su domicilio, independiente de eso, él tiene esta obligación de fijar domicilio en los límites urbanos del tribunal, acá. Y uno dice, ¿para qué? Bueno, la razón es porque las notificaciones por cédula se te tienen que practicar acá, por el receptor de acá. ¿Se fijan? Se podría dar esa situación y pasa mucho, pasa mucho. Y generalmente, a veces, incluso, fíjense, que el tribunal competente, que ustedes seguramente lo vieron en materia de competencia, puede hacer caso que el tribunal competente no sea ni siquiera del domicilio del demandante ni el del demandado. Puede ser una comuna, por ejemplo, si se trata de bienes inmuebles, acción inmueble, podría ser, no sé, pues, imaginemos Pucón. ¿Se fijan? Y ambos viven en Santiago. Y uno dice, bueno, ¿y cómo voy a fijar domicilio en Pucón si yo no vivo allá? Da lo mismo, igual tienes que fijarlo. ¿Cómo se hace? Generalmente uno busca quizá un abogado que te tramite la causa allá en Pucón. Uno habla con algún cercano para que fije ese domicilio allá. Y generalmente los abogados le hacen la pega al cliente y le dicen, no se preocupe, yo voy a fijar el domicilio de algún abogado mío conocido en esa ciudad. Y cuando llega una notificación allá, la notificación por cédula, porque esa es la que le llega al domicilio, esa se la vamos a hacer llegar a usted, en realidad a mí, porque yo soy el que le está tramitando la causa. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el problema de que no fije domicilio? Es que la sanción es que no te van a notificar por cédula, te van a notificar por estado diario, es decir, no se te va a entregar físicamente la resolución. Se van a tener por notificado como una ficción de notificación porque no te notifican nada, va a dictarse la resolución y se notifica por estado diario, es decir, se notifica el mismo día que se dicta, que se incluye en un estado diario que aparece en la página del Poder Judicial. Miren lo que hablé muchas cosas súper importantes que está ahí en el artículo 49 y me aparté más allá de lo que es la notificación cédula en sí, sino es la primera, la primera fijación de domicilio que hacen las partes y la importancia que tiene eso. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Bueno, si no hay duda, partimos de la base de que está todo clarito. La forma ya la sabemos. Una copia íntegro de la resolución y los datos para acertar inteligencia. Miren lo que yo les voy a mostrar acá. Este es un ejemplo de notificación por cédula. ¿Se fijan? Estos son los datos de la causa, son los datos de la acertada inteligencia, cómo está gratulado, el tribunal, el rol, el abogado, incluso podría ir materia, no está, pero podría ir. O sea, debiera ir, debiera ir. Fíjense lo que contiene. Esta es la notificación por cédula, pero esto no es lo que se notifica, esto es la notificación que consta en la carpeta electrónica, esto es lo que sube el receptor judicial. ¿Qué es lo que se está notificando acá? Miren, en Santiago, a 10 de agosto de 2017, siendo las 14:30 horas, en calle Europa, tanto, notifique a don Sergio Andrés Carrera, a mí, yo soy el abogado. Por eso, generalmente, el que fija el domicilio para los efectos de este tipo de notificación por cédula es el abogado, porque el abogado es el que tiene que saber del juicio. ¿Qué se notificó? La sentencia. Esta sentencia es la sentencia definitiva. ¿Se fija? La sentencia definitiva de fecha 14 de junio de 2017 por cédula, que dejé con persona adulta de ese domicilio que no dio firma. ¿Cuál es la particularidad?
que aquí no es una notificación personal. Esta es una notificación que tú tienes que dejarla en el domicilio. Y con eso basta. ¿Se fijan? Con eso basta. Se le deja la cédula. ¿Qué es lo que se le deja? Esto no es, lo que están viendo ustedes no es la notificación propiamente tal. Esto es como la certificación, bueno, es la notificación, pero que sube el receptor a la carpeta electrónica. Pero lo que se le notifica en sí, en este caso, dice sentencia de foja 30, lo que se le notifica es esta, la sentencia. Esto es lo que le llega físicamente a la persona. Esto es lo que te llega, eso es lo que va a estar doblado. Piense que son 7 hojas que te las van a dejar doblar, corchetear en tu casa, en tu puerta, en el buzón. Esto es lo que te notifican, la sentencia. Lo otro es la constancia del receptor de que practicó la notificación en el domicilio. 45.000 los 45.000 pesos que cobró el receptor judicial para efecto de la notificación. Son sus honorarios. Eso es la notificación por cédula. Bueno, fíjense aquí lo que se notifica. El primer ejemplo es el que yo les mostré. Es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva, ya sea de primera o única instancia, se notifica por cédula. Es esto. Esto es la sentencia definitiva. Esto es lo que se le debe notificar. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Las resoluciones que ordenen la comparecencia personal de las partes. Todo esto está en el artículo 48. Si aquí no nos hemos movido muchos artículos, estamos en el 40, la notificación por cédula está en el 48. Aquí establecen los casos que uno tiene que aprenderse. ¿Se fijan? Aquí está la formalidad que debe cumplirse por parte del receptor. Y acá está el artículo 49 que tiene que ver con la primera gestión judicial, eso de fijar el domicilio. Eso es artículo 48 y 49. Pero veamos cuáles son los casos. Ya, la sentencia definitiva. Perfecto. Las resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes. Y aquí donde cobra importancia conocer un poco el procedimiento ordinario, y quizás ustedes no lo han visto, pero dentro del proceso existen situaciones que se cita a las partes para que comparezcan personalmente al tribunal, a las partes, no a los abogados, a las partes. Y los ejemplos típicos que se enseñan son, ¿se acuerdan ustedes, estudiaron la conciliación? Bueno, la conciliación es un llamado que hace el tribunal. ¿Para qué? Para que las partes personalmente comparezcan al tribunal y proponen las bases del arreglo. Esa resolución que te cita a ti a comparecer personalmente se notifica por cédula. ¿Se fijan? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería que dentro del juicio tú quisieras hacer valer la prueba confesional y cites a la contraparte, a la demandada, por ejemplo, para que comparezca al tribunal. ¿Para qué? Para que responda a ciertas preguntas que se le van a hacer. Esta no es la prueba testimonial, es una prueba confesional. Y en ese caso el tribunal te va a proveer, como se pide, cítese a don Juanito a una audiencia para que responda. ¿Se fijan? Esa citación cita a las partes en forma personal para que comparezca. Ahí hay un segundo ejemplo. Y hay otros más, pero con esos dos ya sería suficiente. Que te citan a comparecer personalmente. Conciliación y en la prueba confesional. Y la tercera, que también se utiliza mucho, o sea, siempre, esta, la famosa resolución que recibe la causa prueba. Esta es la que fija los hechos controvertidos, los puntos de prueba. A ver, lo más cercano a ustedes que pudieron haber visto esto eran quizás en los momentos jurisdiccionales, donde está la etapa de prueba, cuando se inicia. También esto ustedes quizás lo relacionaron con los incidentes, donde hay una resolución que recibe el incidente a prueba, no la causa a prueba, el incidente a prueba. Bueno, esa que fija los puntos controvertidos, la que fija los puntos controvertidos,
esa se notifica también por cédula. Eso, no sé, ahí usted me puede ir preguntando. Y la de los incidentes, la misma, esa se notifica por el estado diario. Fíjense, una cuarta tipo de resolución que se notifica por cédula es cuando han pasado. Yo trato de relacionar la materia con otras cosas que ustedes vieron para que eh, puedan asociarlo. Fíjense la número 4, dice, la primera resolución luego de 6 meses sin haberse dictado ninguna. Ninguna. Es decir, estamos en un procedimiento, estamos todos en materia civil, ojo, y pasaron 6 meses sin que se dictó ninguna resolución, ninguna. Si tú quieres presentar algo, generalmente el demandante, pero ya pasaron 6 meses sin que se haya dictado ninguna resolución, el tribunal va a ordenar que esa notificación, que no necesariamente debiera hacerse por cédula, se debe hacer. ¿Por qué? Porque pasaron más de 6 meses sin gestión. Y ahí con importancia el abandono de procedimiento. Es decir, generalmente los abogados que son demandados no alegan el abandono de procedimiento hasta que le notifiquen por cédula una activación de la causa. Es decir, por ejemplo, el demandado contestó la demanda y ahora tendría que el demandante presentar la réplica, ya, y no la presenta nunca. Pasan 7 meses. El demandado, la verdad que es difícil que alegue el abandono de procedimiento, porque puede entrar a discutirse, quizás las fechas, los plazos, mejor esperemos. Y uno puede esperar. ¿Por qué? Porque después que pasen los 6 meses y el demandante, por ejemplo, quisiera presentar su réplica, el tribunal va a decir, bueno, de conformidad al artículo 52, notifíquese por cédula. Y cuando te notifican por cédula, ahí tú alegas el abandono de procedimiento como demandado. ¿Por qué? Porque te la van a notificar por cédula. También, fíjense los casos, son varios casos acá, es cuando se notifiquen a terceros. Toda notificación que se practique a un tercero, que no es parte en el juicio, tiene que hacerse por cédula. Por ejemplo, un martirio público, un perito, cualquier persona que es un tercero se debe notificar por cédula. Bueno, y también hay otros casos en que la propia ley nos dice expresamente que se debe notificar por cédula. Y existen varios procedimientos. Eh, el artículo 233, yo creo que el que ustedes tendrían que sí manejarlo, y tiene que ver con el cumplimiento incidental del fallo. Y ustedes dicen, pero profesor, eso no lo hemos visto. O sea, no lo han visto, pero sí debieron haberlo visto en los procedimientos, así una clasificación general, en los momentos jurisdiccionales, eh, que tiene que ver eh, con el cumplimiento de la sentencia. Todo eso que vimos nosotros en la cosa jugué, eh, se hace de esta forma. Fíjense, estamos en el cumplimiento incidental, artículo 33. Si hay una sentencia definitiva y tú quieres pedir el cumplimiento, tú lo pides de dos formas, en un cumplimiento incidental, en el mismo tribunal, o en un juicio ejecutivo, que es otro juicio totalmente aparte, empieza de cero. Pero si tú pides el cumplimiento incidental del fallo, es decir, la sentencia condenó a 1.000.000 de pesos y el demandado no pagó, ahí tú lo que haces es pedir el cumplimiento, que pague. Y ahí el demandado hay que notificarlo. Y esa notificación se hace por cédula al apoderado de la parte. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el apoderado? Bueno, el demandado, pues el abogado del demandado que fijó ya su domicilio. Así es, esta es la notificación por cédula que se le practica a los, eh, a los que se le pide el cumplimiento de la sentencia. Eso es por cédula. Yo le voy a mostrar un modelo, pero es lo mismo que ya vimos nosotros acá. El mismo ejemplo que les mostré. Lo importante es qué es lo que se le entrega. ¿Se fijan? Copia la sentencia.
45.000 pesos. Bueno, eso es la notificación por cédula. Ahora sería bueno que me preguntaran, porque ya les di más o menos la típica pregunta que uno podría hacer. Bueno, encontremos las diferencias con la notificación personal. ¿Se fijan? Eso. Por eso es tan importante esto del artículo 49, esto de fijar el domicilio, que las partes pueden cambiar de domicilio todas las veces que quieran, pero hay que hacerlo presente al tribunal el nuevo domicilio, precisamente para que te lleguen las notificaciones por cédula. De lo contrario, te van a aplicar una sanción. Te notificarán por el estado diario. ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿De notificación por cédula? Por mi parte, no, profesor. Ya, No quedó tengo claro duda. entonces. Quedó claro, ya, muy bien. Bueno. Bueno, y se fijan que una cuarta notificación, que es la notificación por el estado diario, yo creo que es la notificación que más se aplica, porque es como la notificación como residual, es decir, todo lo que no se notifique personalmente, ni se notifique por cédula, se notifica por estado diario. Es decir, si ustedes ven acá un procedimiento, ya el mismo, el que está acá, todas estas son, fíjense, todo dice resolución, 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 todas las que dicen resolución se tienen que notificar, todas, 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 todas. Pero de todas estas, ya imaginemos que hayan 50 resoluciones acá, yo creo que 47 son por el estado diario, o 48 incluso podría ser. Por ejemplo, claro, porque si uno empieza a buscar acá, aquí está, se fija que aquí pidieron notificación por el 44, aquí está la notificación por el 44, la notificación personal subsidiaria, la única. Y después ya todo se notifica por estado diario en esta causa, todas, 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 todas por estado diario, salvo la sentencia que ya les mostré que se notificaba por cédula. Este es un ejemplo para que lo asocien inmediatamente de que esta notificación por estado diario eh, es la que se aplica con mayor regularidad, con mayor normalidad. Los otros son, uno podría decir que son como las excepciones. ¿Y de dónde saco esto yo? Dice, las resoluciones no comprendían los artículos presentes, ¿se fijan? Es decir, y el artículo presente, en el artículo 50, está la notificación por estado diario, que nos dice, las resoluciones no comprendían los artículos presentes, es decir, la personal, por cédula, se entenderán notificadas las partes desde que se incluyan en un estado que debe formarse electrónicamente, el que está disponible diariamente en la página web del Poder Judicial, con las indicaciones que el inciso siguiente expresa. Y ahí nos explica qué es lo que debe contener esta notificación. Pero miren, ¿qué es lo que es interesante? Que esta notificación por estado diario no es que alguien te vaya a notificar a tu domicilio, ni que te notifique personalmente, ni que te entreguen algo físico para que tú puedas tener conocimiento de una resolución judicial. Es una ficción legal, es decir, se te da por notificado, pero en la práctica nunca se te entrega algo. No te ponen en conocimiento de una resolución físicamente, que tú la puedas ver. Nunca se genera ese conocimiento directo de la resolución. ¿Por qué? Porque en ese caso, esta notificación se incluye y se entiende practicada desde que se incluye en una lista. ¿Qué cosa? Solamente la noticia
de que se dictó una resolución. En el fondo te está avisando de que se dictó una resolución, pero no te está entregando el contenido. Por lo tanto, este listado que aparece en la página del Poder Judicial, lo único que va a hacer es darte noticias de que en esa causa se dictó una o más resoluciones. Te dan aviso. No es la notificación por aviso, esta es la notificación por estado diario. Y ese aviso, vamos a sacar la palabra aviso para que no se confundan con otra notificación, esa noticia de que se dictó una resolución, el día que aparece publicada, se entiende que se practicó la notificación. Ese día, el día que aparece. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿qué tendrían que hacer ustedes en una causa civil de forma permanente? O en otras causas igual, no solamente civil. Estar atento a la página del Poder Judicial. Sí, po. Tendrían que estar revisando la causa permanentemente para ver si ha habido alguna gestión en la causa, porque no te van a notificar ni personalmente ni por cédula, pero gracias a la tecnología se encuentra aquí en la página del Poder Judicial, en tu oficina judicial virtual, acá, un link que dice Mis notificaciones. Y acá te da la posibilidad de buscar laboral, penal y cobranza, pero no en familia ni en materia civil. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú en materia civil? Permanentemente revisar la causa y ver si hay alguna notificación. ¿Y dónde tú vas a ver? En el estado diario. Acá, en mi estado diario. ¿Se fijan? Tú pinchas acá en mi estado diario. Y ahí tú buscas mi estado diario y buscas la fecha. Por ejemplo, hoy, 16 de mayo. Tendrías que darte la lata de buscar todos los días. Y ahí buscar y ver si aparece alguna causa asociada a ti ese día. Y así te evitas tú de ir a ver la causa tuya. En materia de familia no se genera ese problema, porque en materia de familia uno deja su correo electrónico como forma de notificación. En civil también podría hacerlo, pero no es recomendable. Pero en familia te llegan todas las notificaciones a tu correo electrónico. Todas, todas. Porque uno pide que te notifiquen, salvo aquí hay notificaciones que se hacen en audiencia, esas se notifican en audiencia. Pero eso es el estado diario. A ver. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? tengo una duda. Es que usted dijo que en esta lista se entregaba, o sea, lo que se notificaba era que había una resolución, pero no entregaba el contenido. Y para saber el contenido hay que ir a verlo dónde. A tus causas, a mis causas. Tú vas a tener el número de rol Ay, y tendrías que meterte a mis causas y buscarla. Acá. Por ejemplo, familia, tendrías que pinchar ahí. Sí, pero miren, yo les voy a mostrar, para que vean, esto del estado diario electrónico ha ido cambiando a propósito de la tramitación electrónica. Miren, yo les voy a mostrar cómo era el estado diario antes, que no era hace muchos años, o sea, hace un par de años atrás, no. El estado diario era esto, cuando no estaba la tramitación electrónica, si la tramitación electrónica es reciente. Esto era el estado diario, era como un diario mural. Era igual que un diario mural de una escuela, de colegio, universidad. ¿Se fijan? Y esto era el... Justo eso le quería preguntar, profe. ¿Qué cosa? ¿Cómo cambió? ¿Cómo Cambió, ahí lo cambió voy a mostrar, eso? miren. ¿Cómo cambiaron la...? Sí, pues, miren, esto es de hace 4 años atrás. Por eso los tribunales estaban llenos de gente, porque uno tenía que ir a ver el estado diario. Y no revisaba el expediente, revisaba, esta es una hoja, esta es otra. Y este estado diario generalmente es del día. ¿Y tú qué hacías? Mirabas este listado y veías si aparecía tu causa. El número de rol, por el nombre de las partes y la cantidad de resoluciones que se estaban seguidas. Y si tú encontrabas que ahí estaba tu causa, como no la podías revisar electrónicamente, en realidad ya hace más de, no solamente, antes igual se podía revisar por el PJUT las causas, antes de la entrada de tramitación electrónica, pero no era fiable, porque no había una ley que regulara, ¿no? Por eso era preferible ir a ver el expediente físico. Tú veías una causa acá y te ibas al expediente físico y mirabas. Y generalmente
si el estado diario aparecía que se dictó una resolución hoy, el expediente no estaba en los casilleros donde se guardaban por letra o por año, sino que quedaban en un casillero que se denominaba el casillero como del despacho, es decir, lo que venía de adentro de la oficina del juez. Todo lo que llegaba con resoluciones de ese día quedaban ahí en un casillero que se denominaba el despacho. Y te decían, ¿quiere su causa? ¿Dónde está? No, el despacho. Ah, ya, y te pasan lo que estaba ahí. Ya, eso era antes. Pero ahora, fíjense cómo cambió. Es lo mismo. Pero la única diferencia es que tú ahora lo ves electrónicamente. ¿Se fijan? Aquí, por ejemplo, te aparece un orden cronológico de las causas de ese día. En este caso, fíjense, esto es del 2017, que es lo mismo ahora, no ha cambiado nada. Te aparece el orden correlativo con el número de ingreso de la causa, el nombre, las partes, y después dice providencia. Y las providencias son las resoluciones que se dictaron en esa causa. ¿Y qué tenías que hacer tú? Revisabas el estado diario y pinchabas aquí tu causa y te envía directamente a ella. Pero si se fijan aquí, no es que tú pinches acá y te va a llevar a la resolución. No, te va a llevar al expediente, a la carpeta electrónica. Y ahí tú tendrías que buscar esta fecha, el 21 de agosto de 2017, y tendrías que revisar tu causa. Eso es el estado diario. Actualmente, que se ocupa mucho en materia civil. ¿Se fijan? Eso es, po. Ahí uno tendría que meterse al estado diario, pero y tienes que buscar. Así se busca. Que es más fácil. Más fácil. Nos ayuda la tecnología. Fíjense acá no se alcanza a ver, pero estado diario el día 21 de agosto. Este día es el que tú te notificaste. Este día. Esto es lo importante. El 21 de agosto. Por lo tanto, si tienes un plazo, el primer día va a ser el 22 de agosto. Ahí empieza a contarse. Por eso, pero la verdad que generalmente uno se relaja un poco con las notificaciones por estado diario y no anda revisando todos los días, po. Generalmente uno irá a revisar sus causas civiles dentro de los 3 días. ¿Por qué? Porque te pudieron haber dado un traslado, por ejemplo, de un incidente, o presentaron algún documento y te dan un plazo para objetarlo, que puede ser de 3 días o 6 días. Así que en la práctica no estás revisando la causa todos los días, pues te da una vuelta ahí cada 3 días por ahí, y ahí tú alcanzas. Eso se hace. Bueno, esa es la notificación por estado diario. Pero en cambio, por ejemplo, en materia de familia, si yo abro acá mi correo, todos los días te llegan notificaciones acá. Pues miren, aquí me llegó una, aquí me llegó otra, todas estas son de causas de familia. Y sigo para atrás, voy a encontrar otras notificaciones. Estas son todas notificaciones, fíjense, por el estado diario. Hago saber que con fecha ha sido notificado por el estado diario en causa tanto. No al lugar, me pusieron en una causa. ¿Se fijan? ¿Y qué es lo que te notifican? La resolución, pero porque en materia de familia tú pides que te notifiquen a tu correo electrónico, ¿se fijan? Y esta es la resolución. ¿Se fijan? Dice. Profe, ¿Sí? porque mencionó que no es recomendable pedir que se notifique por correo en materia civil. ¿Por qué? Porque hay resoluciones que se notifican por cédula, que son las más importantes, que son las que recibe la causa prueba y la sentencia definitiva. Y si tú pides que te notifiquen al correo electrónico, ¿qué significa eso? Que se dictan y te la notifican inmediatamente. Inmediatamente. Por tanto, inmediatamente te corren los plazos. En cambio, en materia civil, lo ideal sería todo lo contrario, es decir, que se dicte la sentencia definitiva y como te la tienen que notificar por cédula,
que no te la notifiquen al correo, porque así, mientras se produce la notificación por cédula, no es automática. Eso va a depender del demandante. Aunque el demandante, por ejemplo, haga la gestión más rápida para que te notifiquen por cédula, generalmente van a pasar 2 días o 3 días de que te llegue esa notificación. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Durante esos 3 días tenemos acceso a la sentencia definitiva. Y ya, por ejemplo, ya podríamos estar preparando un recurso de apelación. Lo mismo pasa para el demandante, para el demandado. El demandante generalmente no le interesa que le notifiquen inmediatamente la sentencia ni la que recibe la causa prueba, porque si, se va a ver publicada. A ver, eso es interesante, que la sentencia definitiva, y esas que se notifican por cédula, no es que uno tenga acceso a ella. Desde el momento que se dictan, se incluyen además todas en un estado diario, y salen publicadas acá en la página del PJusto. Todas. Pero, ¿cuándo van a producir su efecto? Cuando se notifiquen legalmente. Por lo tanto, tú vas a tener acceso a ver la sentencia, pero no estás notificado, porque te la tienen que ir a notificar a tu domicilio. Por eso no es bueno pedir notificación por correo, porque si no estás muy encima del tema de los plazos, y así tú tienes más tranquilidad para organizarte. Eso es un tema súper práctico, ¿no? Nada más. Imagínense que hay resoluciones que tú tienes un plazo para apelar 3 días, 5 días, te la notifican, ya te empieza a correr el plazo. Mejor no, mejor trabajo en el recurso tranquilamente y después la notifico. Yo manejo los tiempos, sobre todo el demandante. El demandante maneja los tiempos de las notificaciones, las que son por cédula. Bueno, esa es la respuesta. Otra notificación, que es la notificación por aviso, que no tiene nada que ver con la notificación por estado diario. Esta notificación por aviso es la que se utiliza precisamente cuando no podemos notificar personalmente. Y evidentemente después no se puede notificar por cédula. Y eso pasa generalmente cuando el demandado no ha sido notificado. Le voy a explicar lo que es la práctica. La notificación por aviso suple esta notificación personal o por cédula. ¿Cuándo? Generalmente cuando no se puede practicar ese tipo de notificación. ¿Por qué? Porque el demandado no tiene domicilio conocido, se notificó en el domicilio pero él ya no vive ahí, no se logra saber dónde está viviendo, y uno dice, claro, el demandado se anda escondiendo, no lo vamos a notificar nunca en la vida. Bueno, la ley se pone en esa situación. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que se produzca esta notificación por avisos? Avisos, inmediatamente asócienlo a diario, al diario oficial, al diario regional, ahí aparece la publicación de la notificación. Y ahí se notifica por el diario, por avisos. Y eso va a proceder, ya les dije, cuando sea necesario notificar personalmente por cédula. Y además te exigen ciertos requisitos. No es llegar y notificar, pedir que se notifique por aviso. No es fácil. Porque sería súper fácil que, ya el demandado no vive ahí, ya notificación por aviso. Pero si el demandado ya no vive ahí, no porque se escapó, porque tiene otro domicilio y otro domicilio es conocido, en todas las partes aparece. No es llegar a notificación por aviso. ¿Cuándo tú puedes pedir que se notifique por aviso? Cuando se trate de notificar a una persona cuya individualidad o residencia es difícil de determinar. Bueno, ahí estamos en ese caso de los ejemplos que yo leí. No se sabe dónde vive. No se sabe dónde vive. No se sabe dónde estará. Desconocemos su domicilio. No sabemos dónde se encuentra. Pero de ahí, nuevamente le insisto, no es llegar y pedir la notificación, porque si uno pide inmediatamente eso, le van a decir no al lugar. Y también se trata de notificar a personas que por su número, es decir, la cantidad de personas, dificultan considerablemente la práctica de la diligencia.
no sé, pues si necesitamos notificar a 500 personas, quizá el tribunal nos va a permitir notificar por aviso. No sería razonable notificar personalmente a 500 personas. ¿Ah? Y eso va a depender del tipo de procedimiento en que estemos. No sé, estoy hablando de estos procedimientos quizás concursales, donde hay muchos accionistas, temas de empresas, temas de asociaciones, que hay muchos involucrados, hay muchos demandantes, muchos demandados. Bueno, ahí uno podría pedir que se notifique por aviso, porque resulta difícil practicar esta diligencia. Imagínense, tenemos 1000 personas que notificar, no terminaríamos nunca. Y ustedes saben, o no sé si lo saben, ahora lo sabrán, que para que exista esta relación procesal, o sea, exista juicio, tienen que estar todos notificados, po. Todos. Si falta uno, el juicio no avanza. Por lo tanto, imagínense que de 500 personas no podamos notificar a 2. O sea, nunca, y eso pasaría seguro, no podríamos nunca avanzar en el juicio. En esos casos se permite notificación por aviso. Pero, ¿qué es lo que es más importante? Esto es lo que nos exigen a nosotros. Yo, permanentemente, nosotros, frente a la notificación frustrada o negativa, que eso es lo que se le denomina aquellas notificaciones que no se pudo notificar, es decir, personalmente, y por ende por cédula también. Y en esos casos nosotros no podemos pedir que se notifique por aviso inmediatamente. ¿Por qué? Porque la ley, en el código, el artículo 54, nos exige, que esto es lo más importante, que el tribunal debe apreciar los antecedentes con conocimiento de causa. ¿Qué significa? Que para poder acceder a la notificación por aviso, el tribunal tiene que tener antecedentes con conocimiento de causa. Es decir, previamente el tribunal debe haber adquirido su convicción a través de diversas gestiones previas que acrediten la imposibilidad de notificar a esa persona. ¿Y eso cómo se logra? A través de certificados de búsqueda, oficios a distintos servicios públicos, especialmente, por ejemplo, correos de Chile, Policía Internacional, Registro Civil, CERVEL, impuestos internos. ¿Se fijan? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros previamente? Es pedir, dependiendo del procedimiento que estamos, si estamos en procedimiento civil, nosotros tendríamos que gestionar todo, y en materia de familia hay unos principios más inquisitivos que la oficialidad del tribunal, que el mismo tribunal podría acceder a practicar oficio solicitando información sobre el domicilio. Lo que se está pidiendo mucho ahora, miren lo interesante, eso a alguien se le ocurrió y después ya se hizo algo práctico. Estoy hablando de esto hace este año, que se pidieron oficios a distintas instituciones para que las instituciones públicas principalmente nos informen, o sea, no a mí, al tribunal, de que cuáles son los domicilios que se le conocen a esta persona. ¿Y qué hace uno? Revisa, hace un checklist, va viendo, ya. De todos estos domicilios, justo en esto aparece un domicilio nuevo, ya. Pidamos notificación a ese domicilio, presentamos un escrito señalando nuevo domicilio. Listo, no pasó nada. Después seguimos intentando, vamos a Carabineros, ya, no pasa nada. ¿Y qué es lo que...? Y ahí cuando se acaban todas las gestiones, recién ahí tú podrías pedir notificación por aviso. Pero ¿qué es lo que, la particularidad, lo interesante? ¿Qué es lo que se utiliza ahora? Lo que se utiliza ahora es esto. Les voy a mostrar acá, para que sea así súper práctico. A ver si tengo un alumno que envió un escrito. Está por aquí, debiera estar por aquí. Miren lo que hace todo esto de la tramitación electrónica. Miren, fíjense lo que, no sé si están viendo, este me lo envió un alumno, me dice, profesor, hice escrito solicitando se oficie a Carabineros por la notificación fallida a la demandada en la causa de cuidado personal.
miren lo que estamos haciendo nosotros para que finalmente el tribunal conozca los antecedentes y después finalmente pueda acceder a la notificación por aviso. No está bien el escrito, pero es la idea, porque este escrito me lo envió, después se corrigió. Miren lo que vimos nosotros. Solicitud que indica, Patricio, tanto, apoderado de la parte demandante, es un estudiante de cuarto año, que atendido el hecho de la notificación personal fallida, no se puede notificar personalmente a la parte demandada, y considerando que ni el demandante ni sus hijos tienen noticias sobre el actual domicilio de su madre, ruego UCIA que se oficie a Carabineros de Chile, específicamente a la comisaría virtual, para que se tome conocimiento del domicilio de la demandada y se otorgue la información pertinente para poder notificar válidamente la demanda a doña tanto y tanto. ¿Se fijan? Nosotros estamos pidiendo que se oficie a Carabineros de Chile específicamente a la comisaría virtual. Que la comisaría virtual es como una unidad que se formó y que la comisaría virtual, ellos nos informen finalmente cuál es el domicilio que esta persona registra cada vez que obtiene sus permisos. ¿Se fijan? Ya, esto ya es lo máximo de diligencia que podemos hacer nosotros. Y si a pesar de eso, el tribunal, o sea, si la comisaría virtual nos informa un nuevo domicilio y la persona no se puede notificar porque no es su domicilio o derechamente no hay un nuevo domicilio, bueno, ahí nosotros tendríamos que pedir que se notifique por aviso. ¿Se fijan? Eso es conocimiento de causa. ¿Qué lo hace el tribunal? El tribunal aprecia estos antecedentes con conocimiento de causa. ¿Cómo se realiza? Esta notificación por aviso se publica, a lo menos 3 publicaciones en un diario del lugar en que se sigue el juicio. Temuco, por ejemplo, y a Valdivia. De un extracto que es como un resumen de lo que se debe notificar. Acuérdense que esto reemplaza la notificación personal, es decir, tendríamos que notificar la demanda y la resolución, o sea, y todo lo que sobró ahí, lo que se obró en la causa. A lo menos 3 publicaciones en un diario del lugar en que se sigue el juicio de un extracto preparado por el secretario del tribunal. Es decir, debiera ser el secretario del tribunal el que hace el extracto, pero en la práctica uno lo hace y se lo lleva al tribunal para que el secretario lo autorice. ¿Se fijan? ¿Y qué cosa? El extracto es el mismo contenido de la notificación personal por cédula, por eso va a depender si es personal o por cédula, lo que estamos pidiendo en la notificación. Y eso es para todas las notificaciones que se hagan personal o por cédula en el juicio, pero con la particularidad que si es la primera notificación, es necesario publicar además en el diario oficial. En el diario oficial, el día 1 o el 15 de cada mes. Es decir, generalmente la primera notificación se hace el día 1 o el día 15 en el diario oficial. ¿Se fijan? O sea, eso ya más publicidad no podría ser, pues ya te notifican varias veces. Y fíjense que ahora viene la pregunta interesante, pero ¿cuándo se entiende practicar la notificación? Es con la última publicación. Es decir, si se publicó hoy, la tercera publicación, mañana comienza el plazo. ¿Se fijan? O sea, las personas generalmente no ven el diario oficial, po. No lo ven. Pero hay gente que se dedica a ver el diario oficial, pues sobre todo personas que están con problemas judiciales o empresas, debieran estar permanentemente atentos a ello. Por eso no es llegar y publicar en el diario oficial, pues, o sea, tienen que pasar por todos los antecedentes que les comenté. Fíjense, aquí está el link del diario oficial. Mira, otra particularidad. El diario oficial, no sé si ustedes se acuerdan, antes era todo en papel. Ahora el diario oficial físicamente no existe materialmente. Así, ni siquiera hay un edificio del diario oficial. Ahora, bueno, tiene que haber un diario oficial donde están las autoridades y todo eso. Pero el diario oficial es lo que está en internet. Acá está. ¿Se fijan? Y el diario oficial publica muchas cosas, po. De entre las que nos interesa a nosotros son las publicaciones judiciales. Y ahí uno tendría que pinchar y buscar el nombre de las partes para ver si hay alguna causa relacionada con nosotros.
Quizás hay un buscador, yo creo que no. Pero ahí ustedes tendrían que ver. ¿Qué pasó acá con algo de fútbol chileno? Del 2018. Por ejemplo, y aquí uno empieza a buscar, fíjense, esta en materia de juicio de quiebra, extravío de documentos. Son todos procedimientos que se hacen por aviso. Pero después uno encuentra las notificaciones, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, y ahí tendríamos que ir avanzando hasta encontrar las notificaciones. Y ahí uno tendría que ir revisando. Bueno, pero ahí se pincha, ¿no? Y ahí aparece la notificación por aviso. Estas que aparecen y otros es porque son juicios. Pero debiera estar aquí alguna parte que diga que son notificaciones así como de juicio. A ver. Aquí está, resoluciones varias. ¿Se fijan? Estas resoluciones varias, ahí están las notificaciones. Todas estas son demandas, juicio. Banco de Chile, vamos, veamos. Esta es la notificación, este es el extracto. Esto es lo que se publica. ¿Se fijan? Esto es un juicio ejecutivo, primer juzgado civil de Puerto Montt, autos caratulados tanto, banco tanto, ha dispuesto a notificar lo siguiente. ¿Qué se notifica? La demanda ejecutiva, y se fija, incluso tiene hasta la indemnización, igual que una demanda, o sea, es como copiar una demanda entera y después copiarla en el extracto. Demanda ejecutiva, primero otro sí, exhorto, todo, y ahí se fijan, es la demanda que se copia. ¿Se fijan? Eso es. Esa es la notificación por aviso. Y me gustaría terminar las notificaciones, aunque nos quede un poquito más, para después, la próxima clase, darle exclusivamente al tema de plazo. Yo creo que se ha explicado bien el tema de las notificaciones. A ver. Ya. Quedan estas dos últimas notificaciones, que tienen mucha similitud, que es la notificación tácita, esta, y la notificación ficta, o presunta legal. Miren lo que dice esta notificación. Aquí tenemos que estar súper con los ojos abiertos y los oídos también ahí súper atentos, para que vean, este es un tipo de notificación tácita, que es como una prórroga tácita. ¿Se acuerdan que la prórroga tácita es cuando tú finalmente contestas la demanda y no alega la incompetencia relativa? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esta notificación tácita es como similar. Es similar, en el fondo, tú haces algo, pero no alegas una cosa determinada. Y aquí, esta notificación tácita, fíjense en lo que se da como concepto, dice, es aquella que se verifica, o sea, se practica esta notificación tácita en caso de existir notificaciones defectuosas, es decir, la notificación está mal hecha. ¿Ah? O inclusive, en caso de no existir notificación de una resolución judicial. Mira, se ponen estas dos hipótesis. La notificación defectuosa, es decir, por ejemplo, te notifican personalmente la demanda, pero la demanda le faltaban 2 hojas. Esa es una notificación defectuosa. También podría ser una notificación defectuosa, es que no te hayan notificado todavía esa resolución. O sea, ese es el primer ejemplo de la notificación defectuosa. Pero la segunda situación es que no se te haya notificado esa resolución todavía. Por ejemplo, el segundo ejemplo sería la sentencia definitiva, que te la tienen que notificar por cédula. Pero todavía no te la notifican. Pero hay una situación que para la ley se entiende que igual tú estás notificado. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo se genera ese hecho? ¿Cuándo se genera ese hecho de que la ley te tiene
a ti como notificado tácitamente sobre dos casos: notificación defectuosa 1 y 2, notificación que no se practicó. ¿Y cuándo? Se va a entender que tú te notificaste tácitamente, por eso se dice tácitamente, cuando tú en el proceso realizas cualquier gestión, cualquiera, distinta de alegar la nulidad de la notificación. Pensemos que estamos hablando de una notificación defectuosa o que no se practicó en la notificación. Cualquier gestión que tú hagas que no sea alegar la nulidad, si la notificación le faltan 2 hojas, ahí hay nulidad por falta de emplazamiento. Si te notificaron en otro domicilio que no es el tuyo, también se entiende que es defectuosa y procede la nulidad procesal, ¿ya? Tú tienes que realizar cualquier gestión, pero que se suponga que has tomado conocimiento de esa resolución. Los 2 ejemplos que yo les voy a dar son los ejemplos que a usted les va a hacer más claro entender. Se dicta la sentencia definitiva y esa te la notifican a ti. ¿Ok? Ya. Ahora falta que notifiquen a la contraparte, la demandada. Ustedes son el demandante. Falta que notifiquen a la parte demandada. La parte demandada va a saber que se dictó sentencia definitiva, quizás no por la notificación, porque todavía no se ha practicado, pero sí la va a tomar conocimiento porque la vio en el prejud. Ya. ¿Qué podría hacer el demandado? El demandado podría, por ejemplo, presentar en la causa un recurso de apelación. Pero todavía no se le ha notificado. Bueno, pero es que el hecho de que tú presentes ese recurso de apelación está dando a entender que tú tomaste conocimiento de la sentencia definitiva, si no, ¿por qué estás apelando? Por lo tanto, si tú presentas el recurso de apelación, se te tiene por notificado tácitamente de esa resolución. Porque estás dando a entender al tribunal que sí estás tomando conocimiento de ella. Se está apelando, es obvio. Lo mismo podría ser, por ejemplo, que te notifiquen la sentencia definitiva y la sentencia definitiva está mala, es decir, la mitad de la sentencia definitiva está en blanco y no se lee nada. Bueno, ahí podría solicitarse la nulidad por nulidad procesal, porque la notificación está mal hecha. Pero si tú presentas el recurso de apelación sobre una sentencia que está mala, que por lo tanto podría anularse, ¿se fijan? También se te da por notificado. Es decir, si no alegaste la nulidad y presentas el recurso de apelación, está claro que te están dando por notificado y que no hay ningún problema. Esos son ejemplos. Eso es notificación tácita. ¿Qué es lo que se genera esa discusión? Que a veces hay gente que presenta un escrito y ese escrito, la verdad que no está muy relacionado con esa resolución. Y ahí es donde se genera la discusión en el tribunal. A ver, ¿está notificado o no está notificado? Por ejemplo, se dictó la sentencia definitiva y falta que se notifique al demandado, pero el demandado, antes que lo notifiquen, por ejemplo, señala un nuevo domicilio. Bueno, ¿qué tiene que ver el domicilio con la sentencia definitiva? Bueno, esas son las cosas que genera discusión, po. Eso genera discusión para ver si se notificó o no tácitamente. Lo que está claro ahora es que esta notificación tácita generalmente la gestión tiene que estar relacionada con esa resolución. ¿Se entendió o no? Es decir, tú te estás notificando tácitamente. Bueno, y acá está todo lo que estos requisitos son los que ya vimos nosotros, que esto es por un tema de economía procesal y de prevención de nulidad, para no pedir la nulidad. Y esto, cualquier resolución
que te debe notificar personalmente o por cédula si tú haces una gestión y te estás dando por notificado. No expresamente, o sea, tácitamente. Fíjense, acá está más ordenado. ¿Cuáles son los requisitos? La existencia de una resolución que no se ha notificado o habiéndolo sido, se ha efectuado en una forma distinta a la señalada por la ley. Ahí está el ejemplo de la notificación de la demanda, o se notifica una demanda por cédula, que, mira, ahí está el ejemplo más fácil de entender. La demanda se notifica personalmente, pero solamente te notifican por cédula. Obviamente, ahí hay una notificación defectuosa, porque debía ser personalmente. Pero si el demandado contesta la demanda, se notificó tácitamente y está renunciando a alguna forma de pedir la nulidad. Es un ejemplo súper fácil de entender. Y eso de mostrar conocimiento de la resolución con esa gestión, ahí está el ejemplo, la de la apelación de una sentencia definitiva. Otro ejemplo que tú te has notificado, por ejemplo, el tribunal te cita a conciliación, acuérdense que se notifica por cédula, y el demandante está notificado, pero el demandado no. Bueno, el demandado puede asistir a la audiencia sin que la haya notificado, ahí se notifica tácitamente con esa gestión. ¿Y qué es lo importante? Es que no se haya pedido la nulidad o falta de notificación en forma previa, porque si tú pides la nulidad ya es otra cosa, eso ya no habría notificación tácita. Eso. Y esta es la última, que es la notificación ficta o presunta legal. Esta es lo único que se asimila a la anterior. Lo único es que aquí se habla de la nulidad. En el caso anterior se habla de la nulidad en el sentido de que no se pidió la nulidad. En cambio acá estamos frente a un caso similar anterior, es decir, que no se haya efectuado una notificación o se efectuó una notificación, por ejemplo, defectuosa, por ser nula, y aquí, ¿qué pasa? Y el afectado aquí comparece, pero diferente al caso anterior, aquí pide la nulidad. Pide la nulidad, es decir, por ejemplo, te notificaron la sentencia definitiva de mala forma, tú pides la nulidad. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando tú pides la nulidad procesal de esa resolución, de esa notificación, mejor dicho, perdón, que una vez que se falle el incidente de la nulidad procesal y se declara la nulidad, ahí la resolución judicial se va a entender por notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de su notificación. Para que se entienda, te notifican la sentencia definitiva defectuosamente hoy, tú alegaste la nulidad de la notificación, ¿qué va a pasar? Esa sentencia definitiva, si el tribunal declara la nulidad, significa que se hizo mal. Es decir, esa notificación tiene que ser declarada nula. Ya, ok. Pero ¿cuándo se produce la notificación ficta o presunta legal? Es cuando se resuelva la nulidad procesal, la sentencia que acoja la nulidad. Y cuando se acoja la nulidad, esa sentencia, que generalmente se notifica, debiera notificarse por estado diario, ahí tú te tienes por notificado. ¿De qué? De la resolución que se anuló. Es decir, en este caso sería la sentencia definitiva. No sé si se entiende este caso. Aquí estamos en la situación de que se pide la nulidad procesal de esa notificación. ¿Y cuando se genera tu notificación ficta o presunta legal? Cuando se dicta la sentencia que acoge la nulidad y que declara la nulidad. Y esa sentencia te la notifican. Y ahí te tienes por notificado de esa resolución. ¿Cuál? La que se anuló. En este ejemplo era la sentencia definitiva. Profe, una consulta ¿Sí? en relación a lo mismo. ¿Cuánto puede pasar desde que se notifica mal esta resolución y de que
de que el tribunal dicta la resolución donde se declara la nulidad de la notificación. Desde lo que yo le puedo dar el tiempo es desde que se presenta el incidente de nulidad. Eso no debería pasar mucho tiempo porque se tramita generalmente como incidente, se dará traslado a la contraparte, y después el tribunal tendrá que fallar, eventualmente podría haber un término probatorio, pero eso debería ser en breve tiempo, 20 días. ¿Qué es lo que pasa? Miren, este ejemplo se lo voy a dar. No sé si me entienden que el procedimiento de pedir la nulidad es breve. O sea, no de pedir, de la tramitación de la nulidad. ¿Qué es lo que podría ser caso? Es, por ejemplo, que te notifiquen la demanda y te notificaron en tu domicilio, pero en la realidad tú te fuiste de esa casa hace 2 meses. Por lo tanto, no es tu domicilio. Pero ese juicio avanza, 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 avanza y avanza en la rebeldía tuya. Es decir, fue una notificación no defectuosa, sino que derechamente no te notificaron la demanda, o si te notificaron en otro domicilio. Ya. ¿Qué va a pasar? En algún momento ese demandado va a tener conocimiento de que hay un juicio en su contra. ¿Por qué? Porque, no sé, le van a embargar su casa o le van a pedir una medida, no sé, cualquier cosa podría pasar. Ahí lo que va a pasar, el demandado lo primero que va a hacer es ir donde un abogado y decir, mire, hay un juicio que me acaba de llegar unas notificaciones acá y la verdad que no tengo idea de qué se trata, pero a mí no me han notificado nada. Ok, ¿qué va a hacer el abogado? Va a pedir la nulidad por falta de emplazamiento de la primera notificación, la por el artículo 44, esa, porque ahí es cuando se generan los problemas. La notificación personal no, porque te notificaron en la cara, pero la notificación por el 44 quizás te la dejaron ahí y la persona ya se había cambiado. Desde la notificación por el artículo 44 y en la situación, en el ejemplo que estamos, puede haber pasado 6 meses, 8 meses, depende, eso da lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? El demandado va a tener conocimiento en algún momento de que hay un juicio en su contra, y ¿qué va a hacer? El abogado va a pedir la nulidad de la primera notificación, de la notificación por el artículo 44. Esa es la que está viciada. ¿Y qué va a pasar? Si el tribunal te acoge la nulidad por falta de emplazamiento, va a anular todo lo que existe desde la notificación hacia adelante. ¿Se fijan? Y volveríamos a esta notificación que todavía no se ha practicado, porque se anuló. Y entonces la pregunta es, ¿dónde surge esta notificación ficta o presunta legal? Ahí, al momento de que se dicte la sentencia, que acoge la nulidad, esa sentencia se entiende que tú te das notificado. ¿Pero de qué, po? Te dan notificado de esa demanda que nunca se notificó válidamente. Por lo tanto, puede haber pasado 6 meses, 8 meses, y a los 9º mes, o a los 8, da lo mismo, cuando se dicte la sentencia, esa sentencia te hace a ti darte por notificado. ¿De qué? De la notificación que se declaró nula. Es decir, te están notificando y no va a ser necesario que se te entregue nada, 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 de una notificación que se anuló, que fue hace 6, 8 meses, 1 año, 2 años, da lo mismo. Esa es la notificación ficta o presunta legal. ¿Se fijan? Ahí lo que tienen que tener claro, ¿qué es lo que te están notificando en forma ficta o presunta legal? Lo que te notifican no es la sentencia de la nulidad. Esa se te notificó por estado diario. Lo que tú te estás notificando en forma ficta o presunta legal es la resolución, la notificación antigua, esa que se le pidió y se declaró la nulidad, esa, la de allá. Y esa no te van a tener que entregar ni copias, nada, nada, nada. Tú te notificas por el estado diario. ¿De qué cosa? De esa resolución, de la antigua. Y eso es lo mismo que podría pasar si hay un recurso de apelación. Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con el cúmplase, que si tú, por ejemplo, el ejemplo que alguien haya apelado de la sentencia que, por ejemplo, que no acogió la nulidad y el tribunal, la corte, la acogió,
después la Corte remite los antecedentes al Tribunal de Primera Instancia para el cúmplase, y se dicta el cúmplase, ese cúmplase se notifica por el Estado diario, y ese cúmplase, ahí en ese mismo hecho, en ese mismo acto, en ese mismo día del cúmplase, tú te has notificado también del ejemplo que estoy dando yo de la demanda. ¿Se fijan? Eso es lo que está aquí. ¿Qué le quedó ahí la ensalada en su cabeza? Porque yo lo traté de explicar lo más fácil posible. ¿Cuál sería la diferencia entre una notificación tácita y una ficta o presunta legal? ¿Qué es lo que se distingue inmediatamente una y otra? Inmediatamente tendrían que asociarlo a algo. ¿Cuál sería ese algo? La nulidad. Declaración de la nulidad. ¿En cuál? En la ficta. ¿Y en la otra hay declaración de nulidad? No hay No, nada. porque solo al pedirla ya se considerado. ¿Cómo? ¿Que no escuché muy bien? Que cuando se pide ya se considera notificado, ¿verdad? O sea, si yo voy a alegar la nulidad, ¿así era o no? ¿En cuál? No, pero sí, miren, en esta notificación ficta o presunta legal, lo primero que tienen que entender es que aquí se pidió la nulidad de esa notificación y el tribunal la acogió. Simplemente eso es lo que tienen que aprender. Si tienen claro eso, ahora la pregunta es ¿cuándo se produce la notificación ficta o presunta legal? Es cuando te notifican la sentencia que acogió la nulidad. ¿Eso les queda claro? Ahora, donde se pueden confundir ustedes, pero ¿qué es lo que se está notificando en forma ficta o presunta legal? Esa sentencia no, po. Lo que se notifica en forma ficta o presunta legal es la notificación que se anuló. ¿Les quedó claro eso o no? Lo que se anuló, po. O sea, la sentencia que avisa que fue nulo, que se acogió el recurso de nulidad. A ver, es que, miren, le voy a explicar, yo creo que esta es la más difícil de entender. Imaginemos que hay una resolución, ¿ya? Que cita las partes de audiencia de conciliación. ¿Ok? Y esa resolución dice que las partes deberán venir a la audiencia de conciliación al 5.º día contado de la última notificación. ¿Se entiende eso? Es decir, Sí, profe. notifica al demandante hoy y al demandado mañana. De ahí se cuentan los 5 días que hay que ir al comparendo de conciliación. ¿Ya? Porque así dice la resolución. Venga las partes, el comparendo al 5.º día hábil contado de la última notificación. Listo. ¿Qué pasó? Que el procedimiento avanzó, al demandante se le notificó bien por cédula, pero al demandado no se le notificó por cédula. Y el comparendo de conciliación se llevó a efecto. ¿Cuándo? Da lo mismo. Es un ejemplo, lo estoy haciendo lo más fácil posible. Pero el juicio avanzó y el demandado se dio cuenta de que hay una notificación que le hicieron a él que se hizo en forma defectuosa o no se hizo. ¿Y qué va a hacer él? Va a pedir la nulidad procesal de esa notificación que se hizo mal. ¿Y qué va a pasar? El tribunal va a tener que resolver esa nulidad. Esa nulidad. Y si el tribunal acoge la nulidad, se dicta una sentencia, que va a ser una sentencia interlocutoria, que acoja la nulidad de esa notificación defectuosa que citó al comparendo de conciliación. Esa notificación, esa que citó al demandado, se hizo mal. Por ejemplo, llegó la mitad de la resolución, se hizo mal. Si el tribunal acoge la nulidad, va a dictar una sentencia interlocutoria que se notifica por el estado diario. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cuándo se genera la notificación ficta o presunta legal? Y lo más importante es que sepan, ¿qué es lo que se va a notificar en forma ficta o presunta legal? Lo que se va a notificar es esa resolución anterior, la que se declaró, la notificación, perdón, anterior, la nula. La nula.
Y por lo tanto, hoy día se dictó la sentencia que acogió la nulidad. Hoy yo me doy por notificado. Hoy, en forma presunta o legal. ¿Cuál? Esa que citaba al comparendo, al quinto día. Por lo tanto, hoy tengo que contar 5 días y al sexto día tengo que ir al comparendo. ¿Por qué? Porque me vuelvo a dar por notificado ahora bien. ¿Cuándo? Cuando se dicta la sentencia que acoge la nulidad. ¿Se fijan? Por eso tienen que distinguir esas dos etapas. Uno es la sentencia que, no confundir la sentencia que acoge la nulidad, que se debe notificar por el estado diario, y lo otro que ustedes no tienen que confundir es cuando te notificas en forma ficta o presunta legal, ¿sobre qué notificación? Porque lo que se anuló fue una notificación mala. Esa notificación mala allá, esa es la que tú te estás notificando al momento de dictarse la sentencia posteriormente, que pueden ser mucho tiempo después. Eso. No sé si alguien lo entendió. Y sería bueno si alguien lo entendió que me lo explicara. Porque esto se va a preguntar. Esto. Estas dos tipos de notificaciones. Porque si leen los apuntes, no lo van a entender. Si ven esto, tampoco lo van a entender. Ahora es el momento de que me pregunten. Pero sería más bueno que alguien me comentara un poco qué es lo que entendió para después yo ir guiándolo sobre la marcha. Porque capaz que me diga que está todo bien y no tenga nada que agregar. Pero capaz que me diga algo y justo hay algo que hay una confusión y yo se la aclaro. Porque esto sí que es súper práctico. Esto siempre se pregunta. A ver. A ver. Miren lo que les voy a mostrar y con eso vamos a terminar. Se me salió de acá la causa. Voy a mostrar aquí para que no, después no haya excusa. Miren, vamos a ver. Vamos a una causa así. Esta. La famosa causa que yo digo siempre. Profe, yo quería explicar lo que entendí. ¿Ya? O sea, que yo entendí que usted dijo que hay una notificación que está mal realizada y que producto de eso se dicta una sentencia interlocutoria que declara la nulidad de esta notificación. Y posteriormente existe otra resolución judicial que da por notificado la primera, o sea, la anterior, la que se hizo mal, O sea, la más que da que, por notificado, anula la notificación anterior que se hizo mal. ¿Mm? o sea, existirían como dos momentos Sí. Y procesales. esa sentencia que declara la nulidad anula la notificación, pero también trae como consecuencia la misma notificación de esa que se anuló. A ver, miren, fíjense este ejemplo, miren. Ya, esta es la sentencia definitiva. ¿Están viendo? Díganme si. Esta. Sí, profe. Se dictó esta fecha. Al demandante se notificó el 21 de julio. Al demandado se le notificó el 11 de agosto.
¿Se fijan? Dos fechas distintas. Imaginemos que esta notificación que está acá, esta, está mal hecha. ¿Por qué? Porque se notificó mal, le falta una hoja, no se entiende nada, se notificó en otro domicilio y se fijó una fecha determinada. No importa. Esto es lo interesante. El 11 de agosto, esta notificación está mal hecha. Pero mientras no se pida la nulidad de esta notificación, la notificación es válida. Pero imaginemos que el 18 de agosto el demandado presenta un escrito, aquí como está acá. ¿Y qué va a decir el escrito? Va a pedir la nulidad ¿de qué? De esta notificación. Esta notificación es la notificación de una sentencia, es decir, lo que se notifica son las resoluciones. ¿Cuál es lo que se está notificando? Esta sentencia, esta. Pero esta notificación es la que está mala. Se presenta el escrito el 18 de agosto acá, pidiendo la nulidad. Imaginemos que esta, del 23 de agosto, sea la sentencia que acoge la nulidad. Esta sentencia interlocutoria se notifica por el estado diario. ¿Por qué? Porque no es ni la primera actuación judicial y tampoco está dentro de las que se notifican por cédula del artículo 48. Pero esta es la fecha que se dictó esta sentencia interlocutoria, que falla un incidente, ¿cierto? Ya, listo, esta. Acá hay una sentencia, esta sentencia se notifica por el estado diario y produce sus efectos desde que se dicta. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se produce esta notificación ficta o presunta legal? ¿De qué? ¿Qué es lo que se vuelve a notificar? Se vuelve a notificar esta sentencia. Esta. Porque esta es la resolución que está mal notificada. Por lo tanto, esta fecha, el 23 de agosto, se tiene a ti por notificado en forma ficta o presunta legal de esta sentencia. Por lo tanto, el día 23 de agosto, al día siguiente, comienza el plazo para apelar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te notificaste en forma ficta o presunta legal de esta resolución, que es la sentencia. Esto es lo que tú te estás notificando en este ejemplo. Esto es lo que tú te estás notificando en forma ficta o presunta legal. Esta resolución, todas se notifican, pero esta te la estás notificando por el estado diario, que no tiene nada que ver con la notificación ficta o presunta legal. Esta es una resolución más que se notifica por el estado diario, pero la ficta, presunta legal, coincide la misma fecha, pero lo que te notificas paralelamente es esta resolución, que nunca se ha notificado, porque fue declarada nula. ¿Cuál? Esto se anuló. Esta. ¿Se fijan? Ahí quedó clarito con el ejemplo. No sé si ahí lo entendieron mejor. Profe, a ver si entiendo. La del 23 de agosto, la sentencia interlocutoria que declara la nulidad, en ese momento procesal se entiende que se notifica ficta de manera ficta. O sea, se concreta la notificación, en este caso de la sentencia del 14 del 6. Sí, eso es. Ah, ya, ahora me queda claro. Gracias. Ahora quedó claro con el tremendo ejemplo aquí. Está claro. ¿Profe? ¿Ah? Sí. Pero ahí dice nulo o mandan otra notificación. No, no se hace ninguna notificación, nada. Se te entiende por notificado inmediatamente. No hay que hacer ni practicar ninguna otra notificación más. Nada, no hacen nada. Lo único que tienes que preocuparte es que desde el día siguiente comienzan los plazos para apelar, en este ejemplo. Porque se te entiende por notificado, pero no se te entrega nada físicamente, materialmente. Nada. Eso es. Ya, bueno, ahí yo creo que les quedó más claro. Cualquier cosa lo vemos en otra clase. Ya, estamos, porque ya se está haciendo muy tarde.